Con la denunciada Ruiz Sarmiento, decidí llamar desde mi teléfono celular al teléfono de la casa de habitación de los aquí denunciados, activando el speaker de mi teléfono para que el otro oficial que estaba junto a mí escuchara la conversación. Y en ese momento contestó la llamada del aquí denunciado Alexander Larios, muestra presente de que sí se encontraba en el lugar, a quien le pedí que por favor me dejaran ver a mis hijos, pero dicha persona de forma prepotente y respetuosa me dijo lo siguiente: maje, que se fumó, no seas necio, no estés, que no los vas no entendés que no los vas a ver. Le dije al denunciado que allí afuera estaban conmigo los policías para levantar una nueva acta por la desobediencia de la resolución judicial y me respondió: ¿qué querés? ¿Que me carguen los pantalones? No seas necio, ellos no te quieren ver. Entonces yo le dije que los sacara o los pusiera al teléfono para que ellos mismos fueran quienes le dijeran que realmente no querían verlo, ya que no sabían que eso era una vil mentira. Sin embargo, de inmediato cortó la llamada. Esos fueron los hechos que se tuvieron por acreditados, como se indicó con base en la prueba. A continuación voy a pasar a la parte intelectiva, que es precisamente la explicación que este tribunal le da o fundamenta en la sentencia para explicar las razones o la valoración que se le da a la prueba, a los testimonios, a la prueba documental, a los formulados, a las formalidades del tipo penal y por qué razón se tuvo por acreditado el hecho número 6, que es el hecho acusado, y los otros hechos como situación fáctica de lo que aquí viene ocurriendo. Esta querella acusa un delito de desobediencia a la autoridad a la señora Rosana María Ruiz Sarmiento en razón de que existe una resolución judicial en la que se le acuerda un régimen de visitas a favor del señor ofendido, don Herbert Salas Ramírez, y que indica don Herbert que es la querella que estando vigente esta resolución judicial, este régimen de visitas, la aquí acusada específicamente para el 21 de agosto del año 2014 incumple ese arreglo, ese convenio de que él se pudiera llevar a sus hijos y que ella como representante de sus hijos, quienes para esa época ambos hijos eran menores de edad y que había una resolución judicial firme que ella tenía que cumplir y que ya se habían cumplido con las formalidades del tipo penal correspondiente en cuanto a la notificación personal de esta resolución judicial, que es la de las 16 horas del 28 de mayo del año 2008, en la cual se homologa el acuerdo conciliatorio del régimen de visitas entre las partes dentro del proceso de familia número 7-188-186-FA, y que en esta ocasión específica doña Roxana se negó, como en otras ocasiones ya lo había hecho por años anteriores, y a lo largo del régimen de visitas, desde que fue incluso homologado dicho régimen, que ella siempre acostumbraba, y esta era la cotidianidad de su relación con sus hijos y con la madre de sus hijos, de que a él se le ponían obstáculos para ver a sus hijos. En este sentido, el tribunal toma en cuenta que ya existió sobre los hechos acusados inicialmente, ya había existido una sentencia de sobreseimiento y que lo único que se discute en este proceso es el hecho ocurrido el día 21 de agosto del año 2014 y si para esa fecha se dan los presupuestos legales de una sentencia, ya sea administrativa o judicial, que es lo que indica el tipo penal, que esa sentencia estuviera firme y que esa sentencia, la parte acusada, efectivamente tuviese conocimiento de la misma y se hubiese dado los requisitos de ley de la misma. El tribunal detecta claramente que efectivamente la sentencia del año de las 16 horas del 28 de mayo del año 2008, con la amplia prueba documental, y es que tenemos certificado el expediente de familia desde el folio 23 al folio 354, y
que efectivamente esta resolución existió, fue homologada por el juzgado, pero sin embargo hubo un problema de notificación en cuanto a dicha sentencia, todo lo cual generó que el juzgado tuviese un tema de notificación personal a la señora acusada. Y es que esto es relevante porque el tipo penal así lo especifica, y me adelanto a la valoración jurídica del tipo porque es necesario en esta etapa también del proceso, porque el delito es muy formal, y es por lo siguiente. Efectivamente, todas las resoluciones judiciales tienen que cumplirse, es decir, los jueces no nos pagan para que nos vean, los jueces nos pagan para emitir resoluciones que deben de tener un cumplimiento efectivo, y que las sentencias que se dicten, ya sea en cualquier tipo de vía judicial, sean de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, las sentencias que acarrean una responsabilidad penal, y en esto no coincide el tribunal con los argumentos del señor querellante, las sentencias que implican una responsabilidad penal sí tienen una característica especial, y es que sí tienen que ser notificadas en forma personal, porque precisamente llevan una connotación especial o llevan una advertencia especial, y es que su incumplimiento va a arrastrar una posible sanción penal e incluso una sanción de prisión, porque los delitos penales por lo general tienen penas de prisión. Hay algunos que tienen penas multa y que también se califican como delitos, no necesariamente contravenciones, pero que por lo general tienen una pena de prisión. Entonces, una sentencia judicial en la cual el incumplimiento o la desobediencia de atenerse a lo que ese juzgado o juzgador dictaminó ahí, y implica una eventual responsabilidad penal, sí conlleva una obligación procesal o una obligación formal de notificar a la parte que eventualmente incumpla, y que esa notificación sea de carácter personal. Y en este sentido, entonces, la ley, nos tenemos que remitir a la ley de notificaciones, y la ley de notificaciones nos va a decir en qué casos una resolución se tiene por notificada personalmente a la parte. Efectivamente, el tribunal denota que a folio 331 existe la sentencia homologatoria de número 813 del año 2008 del Juzgado Segundo de Familia de San José, las 16 horas del 28 de mayo del año 2008. Esta sentencia lo que hace es simplemente homologar un acuerdo que las partes ya habían llegado y que habían firmado ante sus respectivos abogados, que evidentemente cuando es una homologación, pues las partes ya la conocen, conocen el contenido de la resolución. Sin embargo, esta sentencia, para efectos de familia, para efectos procesales, pues sí se notifica a las partes en el lugar señalado, en el lugar que las partes tienen señalado ahí. E incluso se mandó una comisión para que le fuera notificada la sentencia. Sin embargo, esa sentencia posteriormente se determina que no le fue notificada en forma personal ni en la casa de habitación a la señora Rosana María Ruiz Sarmiento, y eso genera que el juzgado de familia, años después, porque esta sentencia es de mayo del año 2008, por resolución de las 9 horas y 34 minutos del 3 de junio del año 2014, el Juzgado Primero de Familia resolvió lo siguiente: visto el memorial suscrito por el apoderado del señor Herbert Alonso Salas Ramírez, presentado el 3 de abril del presente año, se le resuelve, se ordena a la señora Rosa María Ruiz Sarmiento que debe cumplir inmediatamente con lo establecido en la sentencia homologatoria número 813-2008, dictada a las 16 horas del 28 de mayo del año 2008, en cuanto al régimen de visitas otorgado a favor del señor Salas Ramírez y de sus hijos menores de edad, que de no hacerlo se ordenará el testimonio de piezas ante el Ministerio Público correspondiente, con el fin de que se le investigue causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Es decir, se realiza una ampliación de la resolución, porque para los efectos de familia, pues sí se homologó el convenio, pero para los efectos de si la parte quería una responsabilidad penal, no se había incluido en esa resolución
esta advertencia específica penal y que además tenía la obligación de notificarse en forma personal. Entonces no es hasta años después, hasta el año 2014, lamentablemente, que el juzgado realiza esta corrección o requisitos formales ante una gestión evidentemente de don Herbert Alonso Salas Ramírez. Por esa razón es que este tribunal debe efectivamente corroborar si posterior a este arreglo, es decir, a la resolución de las 9 horas y 34 minutos del 3 de junio del año 2014, donde es hasta ese momento en que el juzgado de familia le da la advertencia a la señora Salas Ramírez, a la señora Ruiz Sarmiento, de que de no incumplir se le ordenará un testimonio de piezas, que se le puede abrir una causa penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Se debe verificar entonces que esta resolución se le haya notificado además a doña Rosana en forma personal, como lo indica la ley. Asimismo, tenemos que posteriormente a esto, efectivamente, dentro del expediente no existe una notificación en forma personal, porque luego, pues, la notificación que se le hizo igual yerra en su formalidad con la notificación personal. Sin embargo, doña Rosana se apersona el día 24 de junio del mismo año, interponiendo un recurso de apelación sobre esta resolución. Y en este sentido es que se arregla el defecto y no se comparte los argumentos del señor defensor en cuanto a que no se cumplió con la formalidad de la notificación personal, y que el hecho de que ella haya apelado precisamente esa resolución, el juzgado penal interpretó para elevar a juicio que lo que existía era una presunción de que ella conocía la sentencia de esta resolución, pero que el tipo penal no permite una presunción, sino que se tiene que cumplir con lo que la ley dice, que es la notificación personal, y en esto sí, definitivamente el tribunal no puede compartir ese criterio, y es una situación de legalidad. El código, la ley de notificaciones indica claramente que cuando una persona sea persona a un procedimiento judicial, se da por notificada de las resoluciones que constan en ese expediente. Y en este caso, no solo doña Roxana, ya de todos modos está personada, ya de todos modos sabemos cuál es el interín del proceso, pero ella viene a impugnar propiamente esa resolución. Entonces no solo es desleal, es grosero incluso que se venga a alegar por parte de la defensa que esa apelación de la resolución que estamos indicando de las 9 horas y 34 minutos del 3 de junio del año 2014, doña Roxana no tenía conocimiento, si es precisamente la resolución que ella, a folio 368, se presenta el 24 de junio del 2014, es decir, 22 días después de dictada la resolución. Ella se presenta a impugnar esa resolución y dice: vengo a impugnar la resolución de este despacho de las 9 horas y 34 minutos del 3 de junio del año 2014. O sea, el hecho de que el juzgado penal haya puesto la palabra presumimos que ella sí se da cuenta de eso, no significa eso. Está notificada, se está dando por enterada, ella misma se está personando y está diciendo que se da por enterada de esa resolución, tanto así que la objeta, y por lo tanto ese requisito formal evidentemente se da. Ahora bien, en ese sentido entonces tenemos que, ya pasado el trámite de la formalidad de sí, porque la desobediencia a la autoridad evidentemente conlleva ese requisito, y en eso sí fui clara y enfática en que no lleva razón el querellante en cuanto a que todas las resoluciones tienen que ser cumplidas. Sí, tienen que ser cumplidas y tienen una consecuencia legal, pero no todas las consecuencias legales de las resoluciones incumplidas son ir a la cárcel o son una consecuencia penal. No, muchas veces son pague una cuenta y si no paga lo embargo. Entonces, no necesariamente todos los incumplimientos acarrean una responsabilidad penal ni los mismos tipos de criterio. Por eso, en este caso, sí se tenía que cumplir con esos requisitos. Pero ya se dieron. Ahora bien, cumplido el requisito, tenemos que entonces entrar a determinar si el hecho 9, que es lo que nos ocupa, que es precisamente el hecho acusado, se dio, si existió, y si existió efectivamente posterior
a la resolución que nos ocupa del 3 de junio del año 2014, ya notificada a partir del 24 de junio del año 2014, una actitud de desobediencia a ese régimen de visitas que ya estamos haciendo alusión. Y es que entonces aquí es donde vamos a analizar la prueba testimonial y a determinar si le creemos o no le creemos a don Herbert, a su hermana y al oficial de seguridad de la policía, de fuerza pública, que nos vino a declarar a estos estrados. Y es que, porque el testimonio del señor, del papá del señor Herbert, en realidad, pues lo que nos vino a acreditar fue la variación, la dinámica que había, la problemática familiar que tenía, la desvinculación con los niños, pero en cuanto al hecho del del 21 de agosto del año 2014, don Luis no fue testigo presencial, él no estuvo ahí, sino que don Luis Fernando Salas Jiménez, sino que don Luis en realidad escuchó lo que había ocurrido ese día por boca de don Herbert y por boca de su hija Lidiana. Entonces, en este sentido, son 3 testigos los que tengo que analizar para determinar si estos testigos fueron creíbles para el tribunal, si no hubo contradicciones importantes, suficientes para crear una duda razonable que genere una absolutoria para la aquí acusada. Y evidentemente no fue así. Es decir, los hechos sí se acreditaron con grado de certeza. En lo que a mí respecta, los testimonios fueron claros, concisos, circunstanciados, coincidieron en todo en cuanto a tiempo, modo y lugar de lo que se está indicando. Se nos dice que ese día específicamente, al ser aproximadamente las 6 de la tarde, don Herbert se apersona ahí, que dado toda la situación que él venía arrastrando durante todos aquellos años y una situación familiar evidentemente anómala con su esposa y madre de sus hijos, hicieron que él incluso tuviese que interponer procesos judiciales de regímenes de visitas, porque no hubo nunca una relación sana. Después de la separación del divorcio, no solo entre las partes, no una relación cordial, sino que tampoco hubo una sanidad de relación de él como padre de sus hijos, y esto fue necesariamente achacado por parte de él a la madre de sus hijos, quien se encargó de evitar a todas luces que los muchachos, Marcelo y Julián, se desvincularan de su padre y también de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos y de todo el vínculo parental por parte del padre que ellos tenían derecho. Ellos tenían derecho porque ya un juez de familia lo había determinado. En ningún momento se desprende de la sentencia que nos ocupa aquí determinar si hubo un cumplimiento de esa sentencia, ni que don Herbert tuviera un régimen de visitas limitado ni condicionado. Solamente estaba limitado o condicionado, por así decirlo, a ciertos días, a ciertas horas, es decir, no fue abierto, no se le dijo en esa homologación, en esa sentencia, que él podía pasar cualquier día, cualquier hora y verlos en horas indeterminadas. No, sí se determinó en cuanto a que era un fin de semana de por medio y 2 horas entre semana, pero no se dijo específicamente que él tuviese algún impedimento mayor, y eso no, como se repite, no se observa de la sentencia en cuestión. Es decir, simplemente por efectos de tiempo y porque así se hace en la práctica, se le determina que cuando la custodia la tiene uno de los progenitores, al otro progenitor con el cual los niños no viven, lo que va a tener derecho es a verlos, porque no viven con él, no es una custodia compartida. Muchas veces se acuerda, y el mismo juzgado muchas veces acuerdan custodias compartidas, es decir, una semana aquí, una semana allá, 15 días aquí, 15 días allá. Esto no fue la dinámica que se aprobó en esta oportunidad, sino que fue un régimen de visita de un fin de semana de por medio para el padre. El día específico, 21 de agosto del año 2014, no se ha dicho que no fuera el día que le correspondía al papá, no se acreditó en estos autos que no fuera que ese día específico él tuviera algún impedimento para ver a sus hijos. Tampoco tampoco se le dio por parte de doña Roxana una razón suficiente apta para justificar que ese día los muchachos, los chicos no podían ver a su papá, sino que sí se tuvo por acreditado que hubo una negación de dárselos. ¿Y esto por qué? Porque primero que todo a don Herbert se le cree su palabra, se le cree
toda la dinámica que él nos vino a relatar aquí, además de que no hay prueba de descargo, que nos venga a decir cosas contrarias, todo lo que él nos vino a decir aquí fue ratificado tanto por su hermana, por la tía de los muchachos, como por su papá, y también lo vino a ratificar el día de hoy el señor Graving Aguilar Montero. Y es que efectivamente, don Herbert nos dice, yo me apersono, ya eran aproximadamente las 6 de la tarde, llego donde el guarda me dice que no, que él llama de la caseta de seguridad y le contestan en la casa. El guarda no le dijo, no me contesta nadie, no, el don Herbert dice, me llaman y no, me dice, me lo niegan. Posteriormente yo hablo directamente desde mi celular a la casa, pongo el speaker y lo que hace, en un primer momento hablé con Rosana, se reía de mí y me pasó inmediatamente a su esposo, y el esposo tuvo un enfrentamiento de palabra con él también me ratificó que los niños no me los iban a dar, que no me los querían dar, e incluso fui objeto de ofensas por parte del señor. Este testimonio de don Herbert lo ratifica su hermana Lidiana, a quien no le observé absolutamente ningún interés de perjudicar a doña Roxana ni de inventar absolutamente nada. Ella nos relata una relación de familia tal cual como fue y tal cual lo arrojan los autos, tal cual lo arroja la misma prueba documental, tal cual lo arroja un mismo proceso, una misma sentencia homologada, donde las partes acuerdan que los niños sí tienen derecho a ver a su padre y donde ningún juez le ha dado ninguna orden distinta a don Herbert para que él no los visite. Doña Lidiana es una persona que no tiene ningún interés de perjudicar a la mamá de los niños, más bien ella se siente como tía, también parte de la problemática familiar. También nota y refiere que los niños se han alejado, se han desvinculado por esta actitud irreverente e irresponsable de la parte de doña Roxana. ¿Por qué irreverente e irresponsable? Porque ella dijo, desconocemos las razones, nunca se nos dieron razones de por qué mis sobrinos no podían ver a mi hermano, nunca se nos dieron razones de por qué mis sobrinos no podían ni siquiera estar en un velorio de un tío de ellos, nunca se nos dieron razones de por qué razón a mi hermano no se les escondía a los sobrinos. Y esto no hay por qué, no se niega, o sea, coincide plenamente con la versión del abuelo, que también nos vino a declarar aquí, y nos dice, observamos los vehículos, observé que estaban ahí, y por speaker no solo observé, pude constatar que le negaban mis sobrinos a mi hermano, sino que además hasta le decían improperios a mi hermano. Tanto así que doña Liliana también reconoce que fueron a la Fuerza Pública de Santana, que se apersonaron en busca de una prueba con fe pública. Es decir, estas personas, don Herbert y doña Lidiana, en esta ocasión actuaron correctamente, actuaron como la ley indica. No hay ningún tipo de denuncia ni ninguna prueba de descargo que indique que ellos llegaron a hacer escándalos, que llegaron agrediendo, que llegaron amenazando, que los niños no quisieron ir y que ellos fueron después a poner alguna denuncia. Absolutamente nada que diga que ellos actuaron en forma incorrecta. Todo lo contrario, ¿qué es lo que hacen? Van y acuden, tienen un respaldo legal, tienen una sentencia, y las sentencias, como repito, no son para que le vean la cara al juez. Aquí nadie viene el día de hoy a verme la cara a mí, aquí viene a que se les resuelva un conflicto jurisdiccional que tienen las partes y que están urgidas de una respuesta judicial. Y eso mismo hicieron ante un juez de familia, y ese juez de familia no tiene menos autoridad que esta persona que está resolviendo el día de hoy. A eso fueron. Y ese juez dio un régimen de visitas para el señor Herbert, y ese régimen de visitas en ese día particular no se explicó en este estrado si había una razón particular, si ese día los niños estaban enfermos, si se le justificó a don Herbert que uno de los chiquitos no estaba, por ejemplo, que solo uno se iba a ir con él, o que uno de los chiquitos estaba enfermo, que estaba indispuesto, que pasara por él mejor en la mañana, o nada, ni siquiera se sale a dar la cara a su padre, quien es su padre, de que hasta se muera, porque el hecho de que hoy uno de ellos tenga mayoría de edad y haya indicado en un proceso familiar que no quiere ver a su padre, eso no es irreversible, y eso no puede ser que eso cambie el día de mañana con las
vueltas de la vida, porque así es, ya él toma sus propias decisiones y la vida se encargará de determinarle a ese muchacho, Marcelo, si realmente su condición personal de vida, que él tiene derecho a decidir, es mantenerse separado, separar el vínculo parental con su padre, eso es lo que él quiere para su vida. Habrá algún momento en que este muchacho no tenga interferencia, no tenga ya más manipulación por parte de la familia de la madre, que este tribunal lo ha tenido absolutamente claro que así se da, y no solo porque es que se le cree a don Herbert, aquí no se trajo prueba distinta, aquí no se trajo otro tipo de prueba, y de todos modos no se hubiera, o sea, se hubiera desnaturalizado el proceso también, porque yo no soy un juez de familia que va a determinar, ay, sí, que es que don Herbert en realidad no se merecía ir o no se lo merecía, no. Es que de todos modos cualquier situación relativa a eso se tuvo que haber discutido y dirimido en el proceso de familia, y tuvo que haber sido un juez de familia el que tuvo que haber dejado sin efecto ese régimen de familia si doña Roxana hubiese demostrado que don Herbert era una persona no apta para tener un contacto con sus hijos. No solo no lo demostró en el proceso de familia, sino que además lo que aquí se está ejecutando fue un convenio de las partes. Un convenio que nada más el juez lo que hizo fue verificar que las partes estuvieran en su sano juicio, que estuviera firmado, autenticado por cada uno de sus abogados y que cumpliera con los requisitos de ley, pero las mismas partes fueron las que sometieron esta homologación al proceso, y por lo tanto no existe ningún tipo de sugerencia para que se le haya cambiado o modificado ese régimen. De todos modos, como se indica, no se trajo prueba distinta como para pensar que ese día no existió el dolo. Eso ya más adelante sobre el dolo ya voy a hablar, pero en ese sentido entonces tiene claro el tribunal, por toda la prueba documental vinculada al proceso de familia, que se tuvo por aceptado y como prueba incorporada, que además hay estudios psicológicos, periciales de medicatura forense que acreditaron que definitivamente los niños mostraban una manipulación directa por parte de la madre, quien era la persona que controlaba esa situación. Se tuvo por aportado el dictamen pericial psicológico de Julián Salas Ruiz, que para ese momento tenía 4 años y 5 meses de edad, el de doña Roxana y el de don Herbert, y los psicólogos, la psicóloga que valoró en esa ocasión, en esa oportunidad, doña Olga González, determinó que definitivamente Julián estaba muy manipulado por su madre, y en cuanto a doña Roxana, también se determinó que ella no había podido lograr enfrentar la problemática familiar de una forma adecuada, y eso hace que el testimonio de don Herbert tome relevancia en este tribunal para entender cuál fue la dinámica, y que efectivamente aquí no se acreditó que hubiese alguna razón para que le negaran los hijos ese día. Resulta entonces así, ya para concluir, que don Graving Aguilar Montero, que es una persona que no conoce a don Herbert desde antes, que no conoce a doña Roxana, que no tiene interés, que simplemente estaba en su trabajo en horas laborales, que él va con el señor Damián Umaña Marín, que si bien no fue no vino a rendir declaración, sí mencionó su nombre, y además en el acta policial de folio 17 está también el nombre de don Damián. Se apersonaron a ese sitio y ellos pudieron constatar que efectivamente le negaron sacar a los hijos de ese día a don Herbert. Además de eso, hay un acta de observación policial y también hay un video que se tuvo por acreditado a este proceso. El acta de observación policial indica expresamente que al ser las 18 horas con 45 minutos se llega al condominio Palmetro junto al señor Herbert Ramírez y Lidia Salas Ramírez. Es decir, una persona que tiene fe pública, un oficial de la policía, nos acredita que doña Lidia estaba presente. Es decir, doña Lidia no es un testigo complaciente que vino a mentirle a este tribunal. A pesar de que ella no se ve en el video y que no se escucha ni siquiera la voz de doña Lidia, podemos pensar, no fueron parte de las conclusiones del señor defensor, porque el señor defensor apostó este proceso a un aspecto técnico únicamente, que iba a ganar el proceso por un tecnicismo de que doña Roxana no estaba notificada, pero ni siquiera se quiso referir a la prueba, porque para él simplemente el tema era un tema técnico que ya se resolvió y ya lo fundamenté.
Pero resulta que don Graving, que es una persona con fe pública, un oficial de policía, nos dice en el acta de observación policial que estaba presente doña Lidia Salas. Es decir, este tribunal, además de que le creyó a doña Lidia, hay un documento que acredita la presencia de doña Lidia ese día ahí, en ese lugar. Entonces quiere decir que doña Lidia no es un testigo complaciente y no nos vino a mentir el 4 de octubre que nos vino a rendir declaración. Y nos dice que son atendidos por el oficial de seguridad Juan Ignacio León Duarte, cédula tal, que le pregunta si se encuentra la señora Roxana Ruiz, que él procede a llamar a la vivienda y que nos indica que nadie se encuentra. Sin embargo, dice que el señor Herbert tiene un régimen de visitas para poder ver a sus hijos, pero que no los dejaron ingresar para verificar si los señores se encontraban ahí. Es decir, se le negó el ingreso a los oficiales de policía del condominio. Y esto es evidentemente por una orden que se le da por parte del propietario de la vivienda de que no se les permita ingresar a terceros. Estos no eran cualquier tercero. Esto incluso pudo haber sido acusado de otra manera, porque el hecho de que los oficiales se hayan apersonado ahí y se les niegue la entrada para verificar si están ahí, ya la jurisprudencia lo ha dicho, que no se les puede negar la entrada a un condominio, y para efectos de notificación, cuando se les niega la entrada, se tiene por notificado en la caseta de guardia en los condominios. ¿Por qué? Porque son oficiales de la fuerza pública y no es cualquier persona a la que se le está negando ese acceso. Sin embargo, a pesar de que en esta acta policial nos dice que el oficial llamó y que nadie le contestó, nosotros sí pudimos observar en el CD, en la grabación en el que se reprodujo en este estrado, que el oficial expresamente llamó y que le dijo que no, o sea, no dijo no me contestaron, no dijo no hay nadie. El oficial de guardia de seguridad de condominio dijo, y está grabado en ese CD, dicen que no les van a dar a los niños. Es decir, sí se constata que había gente ahí y que doña Roxana fue la persona que sí quiso, que sí negó a los chicos. Ahora, otra situación importante aquí, y es que podría decirse, ¿cómo se sabe que doña Roxana fue la persona que negó a los hijos? ¿Cómo se sabe que doña Roxana, porque él habla de que el que le contestó fue el esposo de doña Roxana y el que le dijo improperios fue el esposo? Entonces no se puede hablar de una desobediencia a la autoridad si doña Roxana no se encontraba en la casa de habitación. No, es que resulta que tenemos, ese hecho sí lo tengo por acreditado, porque doña Lidia sí escuchó la voz de doña Roxana y en un primer momento sí hablaron con ella. Y sí pudieron constatar que doña Roxana se encontraba ahí, además de que se le oía la voz. Entonces, por esa razón, no se tiene duda de que ese día, 21 de agosto, sí se presentaron en el condominio. Sí estaba doña Lidia Salas Ramírez con don Herbert ahí. Y esto lo acreditó el mismo oficial de policía. Está firmada el acta por don Graving, está firmada por Damián Umaña Marín, y don Graving reconoció su firma. Esto es un documento oficial y no fue desvirtuado de ninguna manera. Por todas esas razones es que este tribunal considera que evidentemente la prueba testimonial que se trajo, además de la prueba documental, no le queda ninguna duda al tribunal de que, más bien la prueba material en el caso del día de los hechos, del CD, que efectivamente los hechos se dieron tal cual fue y que en esa oportunidad sí se le negó los hijos, tanto a Julián como a Marcelo, y que por lo tanto sí se dio el incumplimiento respectivo. En cuanto a la valoración jurídica, debemos decir que el artículo 314, y ya adelanté parte de la valoración del tipo penal, nos indica que el delito de desobediencia a la autoridad se da, el tipo penal objetivo, se impondrá prisión de 6 meses a 3 años a quien no cumpla o no haga cumplir en todos sus extremos la orden impartida por un órgano jurisdiccional o un funcionario público en ejercicio de sus funciones, siempre que haya comunicado personalmente, salvo si se tratara de la propia detención. No voy a redundar en el hecho de la notificación personal. Ya se dijo que el hierro se subsanó y ella se dio por notificada en el momento que se apersona posteriormente a la resolución el 3 de
del 3 de junio del año 2014, se apersona el 24 de junio del año 2014 y esto consta a folio 368. Y con ese apersonamiento se da por notificada de la resolución de la prevención penal que se le hizo y de que en caso de que incumplir se le seguiría la denuncia penal por el delito de desobediencia a la autoridad. Por lo tanto, el tipo penal objetivo se configura. En cuanto al dolo, no tenemos ningún tipo de duda, es un delito doloso no culposo, es decir, no se realiza por la negligencia ni por la falta del deber de cuidado, no, se realiza con conocimiento y con voluntad de lo que se esté realizando y por lo tanto es un delito doloso. No se duda que doña Roxana es una persona coherente, lo dijo su examen, que entendía lo que estaba realizando, su examen psicológico incluso lo indica, sabía, lo hizo con conocimiento y con voluntad de que ella tenía la obligación de darle a sus hijos. Es que los hijos no le pertenecen a doña Roxana, no son un objeto que ella compró en una tienda, son seres humanos con derechos. Y muy lamentable lo que sucedió en este proceso de familia y que aquí estemos juzgando un delito y no los otros delitos que ya fueron sobreseídos y no el resto de delitos que también se dieron, y muy lamentable que no se haya ejercido también otras acciones como los abuelos que también tenían un derecho de régimen de visitas y que pudieron haberlo incluso instado en forma autónoma e independiente, porque la jurisprudencia ha dicho que no, incluso puede ser que el papá sea el más irresponsable. La jurisprudencia ha dicho que los abuelos pueden interponer un régimen de visitas y no hay ley alguna que se los vaya a negar, y que ellos pueden una vez por semana exigirle al progenitor que tiene la custodia de que este régimen de visitas. Y eso se da mucho porque muchas veces el padre con el que no vive, en este caso por poner un ejemplo, si don Herbert fuera una persona que no le interesa en lo más mínimo tener un vínculo con sus hijos, pero a sus abuelos sí, ellos pueden ejercer perfectamente y lo pueden hacer con el menor de edad que todavía es menor, o sea, lo pueden hacer y la ley les va a dar ese derecho porque eso así se determina. Se ha desvinculado a estos muchachos de ese derecho. Doña Roxana tenía el dolo, tenía el conocimiento, porque no son objetos, no es un reloj que ella compró, que tenga un precio, que no tenga un precio, son seres humanos y son derechos de los niños, no son derechos de los padres, no se pueden perjudicar de semejante manera, y el daño psicológico que muy probablemente no solo al padre se le ha causado, sino a los hijos. Y que por lo tanto el dolo no se discute. En cuanto a la antijuridicidad, el bien jurídico tutelado es el cumplimiento de una orden judicial. Evidentemente se incumplió, evidentemente hubo una resolución que aquí amplió, que no se le había dado, ya se explicó todo esto, la del 3 de junio del año 2014, de las 9 horas y 34 minutos, amplió la sentencia 813, era de 2008, imagínense, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 años después se viene a arreglar esto, y sin embargo, eso se hizo y se cumplió con esos requisitos, y por lo tanto el daño al bien jurídico tutelado es precisamente que no se cumple lo que una autoridad judicial está indicando. Había una autorización legal, un permiso que el ordenamiento jurídico da para que doña Roxana actuara de esa manera, no. Es decir, muchas veces, a pesar de que la acción sea típica, objetiva y subjetivamente, y sea antijurídica, se daña el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, muchas veces una persona puede matar a otra, pero si lo hace en legítima defensa, en estado de necesidad, en un cumplimiento de un deber, en un ejercicio de un derecho, en un consentimiento de un derecho habiente, el ordenamiento jurídico le dice, sí, lo hizo, está tipificado, es un delito, pero usted tenía un permiso para actuar. Si usted está actuando en legítima defensa, si está cumpliendo una orden, si está actuando en ejercicio de un derecho, si está actuando en consentimiento de un derecho habiente, usted tiene un permiso para actuar de esa manera. ¿Lo había en esta oportunidad? ¿Tenía doña Roxana una autorización que le diera el ordenamiento jurídico para no hacerlo? No. Demostró doña Roxana en esos estrados que ese día don Herbert estaba en estado, no sé, en algún estado que le impidiera o que ella ejerciera legítimamente un derecho en protección de sus hijos, y que en ese día particular no se los dio por una razón justificada? No se acreditó, no existe prueba de descargo de ninguna naturaleza, de esa naturaleza, y por lo tanto el hecho es antijurídico. En cuanto a la culpabilidad, se determina que doña Roxana es una persona imputable, es decir, no es inimputable. Una persona imputable es aquella que tiene el ejercicio de la capacidad volitiva, que comprende
se determina su capacidad para adecuar su conducta a preceptos legales, para entender qué es legítimo y qué es ilegítimo. Doña Roxana evidentemente es una persona con todas sus facultades mentales que entendía que lo que estaba haciendo, independientemente de lo que se ha sugerido aquí, que ella pudo haber estado sufriendo, pues eso no se acreditó tampoco, son simplemente indicios. La situación de una eventual violencia doméstica que ella vive por parte de su esposo, que la somete a esas situaciones, nada de esto se acreditó aquí, son puras sugerencias del querellante y que no se tiene por demostrado. Ella sí tiene que cumplir, la obligación de cumplir es de ella, y precisamente por eso está sentada ahí ella y no su esposo, porque a ella es la madre y la única responsable de esos menores de edad, que para esa época eran menores de edad, y la única responsable del incumplimiento es ella, independientemente de que haya otras personas que la puedan interferir, que la puedan sugerir, que la puedan incluso ejercer algún grado, si ella tiene algún grado de dependencia emocional de esto, eso no la desacredita, y tampoco está acreditado aquí que ella estuviese en algún tipo de situación particular como para entender que ella no es culpable de los hechos que se le acusan. En cuanto a la capacidad de imputación, no consta en el expediente ninguna prueba pericial que demuestre que doña Rosana, al momento de cometer estos hechos, estaba incapacitada para conocer la ilicitud o ilicitud de la conducta. En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de la patria potestad, esta conducta no se configura en el entender de este tribunal, no es un hecho típico, no, el incumplimiento o el abuso de la patria potestad es un hecho personalísimo, es decir, la patria potestad que ejerce doña Rosana con sus hijos es de ella hacia sus hijos, y la patria potestad que ejerce el señor Herbert con sus hijos es de él con sus hijos. Entonces, no se puede entender que el hecho de que doña Rosana le haga una conducta una conducta típica, es decir, una conducta ilegítima, que en este caso es la desobediencia a la autoridad, que le haya provocado que él no haya podido ver a sus hijos, es contra don Herbert, y ella con don Herbert no tiene patria potestad, es decir, la patria potestad ella la ejerce con sus hijos. Ella está cumpliendo, por decirlo así, no se está acreditando aquí ningún incumplimiento particular de doña Rosana de la patria potestad con respecto a sus hijos, sino que un incumplimiento de doña Rosana con respecto a don Herbert, y esta figura no la contempla el artículo 188, que dice que será penado con prisión de 6 meses a 2 años y además pérdida e incapacidad de ejercer los respectivos derechos o cargos de 6 meses a 2 años el que incumpliere o abusare de los derechos que le otorga el ejercicio de la patria potestad, la tutela o curatela en su caso, con perjuicio evidente para el hijo, pupilo o incapaz. La doctrina nos puede hablar de muchas cosas, y evidentemente este tribunal no va a desatender o no va a ignorar que evidentemente aquí hay un daño psicológico que se le ha causado a los menores por haberle impedido lo que un juez autorizó, y es que su papá tenía derecho a verlos. Pero esta situación no se puede entender como un incumplimiento propio contra don Herbert, y por lo tanto, en lo que a mí respecta, interpreto que no hay un incumplimiento o abuso de la patria potestad, no se configura el tipo penal, la conducta es atípica. Aun y cuando se diera así, hubiese sido, si concurrieran varios delitos con un mismo hecho, sería un concurso ideal, tampoco se hubieran podido sumar las penas, o eventualmente un concurso aparente de normas, pero no es tampoco las figuras que nos ocupan aquí. Y en este caso particular, como repito, no considero que se haya dado, que se configure el delito de incumplimiento de abuso de la patria potestad. La sentencia que nos sugirió el señor defensor no tiene relación con esto, es decir, evidentemente esa sentencia indica que no, los derechos de visitas no están configurados dentro de los derechos de la patria potestad, sí, pero es por eso mismo que ya expliqué, porque el derecho de visitas es de él con el hijo, y en este caso doña Roxana no está incumpliendo el derecho de ella con los hijos, sino que lo que está haciendo es impidiéndole a don Herbert una acción, y ella no tiene patria potestad contra don Herbert, entonces no se configura por esa razón. En cuanto a la pena a imponer, debo indicar que
el artículo 314 nos impone una pena mínima de 6 meses de prisión y esa es la pena que se va a considerar en este caso particular por las siguientes razones. Se considera que doña Rosana es una persona que joven de 39 años que todavía cría a sus hijos, uno de ellos es menor de edad, el otro pues si bien se ha dicho que tiene 20 años, probablemente todavía dependa también de ella económicamente o viva con ella y que en todo caso ella es una persona que es su primer error ante la sociedad y que no se amerita imponerle una pena mayor. También se ha determinado con base en el artículo 71 todos los elementos necesarios para determinar la pertinencia de la pena y se ha valorado los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible, la importancia de la lesión o el peligro, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la calidad de los motivos determinantes, las demás condiciones personales del sujeto activo de la víctima, la conducta del agente posterior al delito. Es decir, en cuanto a los subjetivos y objetivos, ya dijimos que es un delito doloso, doña Rosana actuó ese día con perfecta voluntad y le negó un derecho que don Herbert tenía, claro está, de no hacerlo. El hecho de que se haya indicado aquí que los niños manifestaron que no querían verlo a su papá, pues esto debieron haberlo alegado en el juzgado de familia y que fuera el juez correspondiente el que determinaba si para esa época, para la edad de los niños, ellos podían mandar y si ellos podían efectivamente decidir eso, porque la voluntad de los niños en derecho de familia tiene una edad y además de que tiene una edad, también se valora por el juez cuáles son las circunstancias que determinan esa voluntad y si esa voluntad de los niños está viciada, está manipulada, evidentemente no se les va a atender. Los niños pueden decir, yo no me quiero ir hoy, así como un niño dice, yo quiero ir a McDonald's y el papá no lo lleva, entonces no por eso metemos al papá a la cárcel porque el chiquito quería ir y el chiquito manda y el chiquito dice, no es lo que el chiquito diga, no es que el esposo de doña Rosana le va a decir, es que los chiquitos no lo quieren ver, perdón, que el papá es el papá y simple y sencillamente que estamos en cumplimiento de una orden jurisdiccional que nadie, y en este caso doña Roxana, que era la única que lo podía determinar, podía evitarlo ni negarlo. Por lo tanto, la voluntad, como se dijo, y el conocimiento se tenía y objetivamente se da porque la sentencia estaba firme, estaba notificada por las razones que ya se dijo, ella se dio por notificada personalmente el 24 de junio al haberse impugnado dicha resolución y con eso se da por notificada porque así lo establece la ley de notificaciones y no es una presunción, ese tribunal no está presumiendo que ella sabía, no, ella sabía porque ella impugnó esa resolución y por lo tanto sabía de la misma y por eso la acción es objetivamente atendible. La importancia de la lesión y el peligro evidentemente le causó una lesión psicológica grave, emocional, a don Herbert porque ese día no se le permitió ver a sus hijos, que no son un objeto, que no son una cosa y que ya se explicó esta situación y que evidentemente le causan un desánimo, un desacierto, que no ni siquiera se le da la cara para explicarle cuáles son las razones por las cuales no se le va a dar a sus hijos. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar fue un día, como se indicó, a las 6 de la tarde, ya se sabía que los fines de semana él tenía derecho incluso de llevárselos, es decir, no solo se le negó ver a sus hijos, sino que se le negó que se los llevara y que los devolviera hasta el domingo. Es decir, los hijos tenían ese día, don Herbert tenía el derecho de llevárselos, regresarlos 2 días después, y no se les dio ese día, tampoco se les dio el otro día, tampoco se les dio el otro día. Tiene aproximadamente 7 años de no verlos y eso ya también este tribunal lo tiene por acreditado, la manipulación y la problemática familiar tan grave y en perjuicio de 2 menores de edad que son los verdaderos víctimas de este asunto. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las calidades y los motivos determinantes, como se indicó, no existe ningún tipo de característica de prueba que justificara algún permiso por parte del ordenamiento jurídico para que doña Roxana actuara de esta manera, y las demás condiciones personales del sujeto activo y la conducta del agente posterior al delito. No se tiene noticia de que doña Roxana haya amenazado a los testigos ni tratado de que don Herbert no se presentara aquí ni de que el proceso no continuara su curso para imponerle una pena mayor a la pena mínima que se ha indicado de 6 meses de prisión. En cuanto al beneficio de ejecución condicional de la pena, a pesar de que su abogado no lo solicitó, evidentemente este tribunal considera que es una señora, es una madre de familia, es una persona joven, es una persona que además de que la pena no supera los 3 años de prisión, es su primer error, no existiría ningún motivo para que
no se le dé un permiso para que no descuente estos 6 meses en prisión, sino que se le va a dar una permiso por 3 años para que usted en ese plazo de 3 años va a estar condicionada a que si usted no comete un nuevo delito, doña Roxana, usted no va a tener, doloso, no va a tener, sancionado con pena superior a 6 meses, no va a tener que descontar estos 6 meses. Al contrario, censo. Si usted dentro de estos 3 años siguientes a esta pena comete un delito que supere los 6 meses de prisión, va a tener que descontar estos 6 meses más la nueva pena que se le imponga en la nueva causa penal. Las cosas del proceso son a cargo de la parte perdidosa, de la parte querellada. Como por tanto de esta sentencia tenemos la siguiente. De conformidad con los numerales 39 y 41 de la Constitución Política en relación a los artículos 2, 4, 6, 7, 142, 111, 124, 236, 265, 312, 340, 366, 367, 373 a 376 del Código Procesal Penal. Artículos 21, 59, 71, 103, 188, 314 del Código Penal. Se declara a Roxana María Ruiz Sarmiento autora responsable de un delito de desobediencia de autoridad en perjuicio de Herbert Salas Ramírez, imponiéndole la pena de 6 meses de prisión. Dicha sanción la deberá descontar la sentenciada en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios, pena bono la prisión preventiva cumplida. Asimismo, se le absuelve con base en el principio, se le absuelve de toda pena y responsabilidad por el delito de incumplimiento de deberes a la patria potestad. Una vez firme la sentencia, inscríbase en el registro judicial, se le otorga el beneficio de ejecución condicional de la pena por reunir los requisitos legales, ser primaria y no superar los 3 años de prisión. Se le otorga este beneficio por el plazo de 3 años, en el cual de incurrir en nuevo delito doloso sancionado con pena de prisión superior a 6 meses se le revocará dicho beneficio. Pídase los testimonios de estilo para el juzgado de ejecución de la pena, Instituto Nacional de Criminología. Quedan notificadas las partes en este momento, igualmente quedan a su disposición en formato dividido todas las incidencias acontecidas en esta audiencia y se dicta en la sala número 6 del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, con sede en Paz, la máster Andrea Ramírez Solano, jueza de juicio. Eso sería todo. Buenas noches.